Te cuento. Digo, te cuento entre mis amistades esta noche a ti. Te prestas tu oído a Doña Radio, contante y sonante. Te cuento. Digo, te cuento de ti, de mí, de nos, de vos, de viva voz, y de tantas cosas que podemos hablar, tú y yo, esta noche. Te cuento. ¿Para qué te sirve el espejo a ti? ¿Qué tanto lo usas? Es un gran instrumento de reflexión. Le llamo tal cual, utilizando términos que los científicos utilizan. Te van a sonar reborrujados. Ya me acusarás de nuevo de ser bastante difícil de alcanzar. Pero en fin, que es que intentamos tú y yo hacer radio de altura. ¿Te suena bien que lo digamos así? Vuelta con aquello del espejo. ¿Para qué usas el espejo, tú? ¿Qué te dice tu espejo favorito? Lo de la reflexión viene a cuento, porque yo me imagino que el ser humano tuvo que inventar el espejo cuando empezó a reflexionar. Sí, si no me lo crees, pues tenme un poco de paciencia. Yo nunca trato de demostrarte absolutamente nada, sino simplemente mostrarte que la radio sirve, además de todo, para inspirar. ¿Qué te cuenta tu espejo a ti? Imagínate al ser primitivo. Empezó a pensar en algún momento dado, vamos a llamarle de la creación evolutiva para quedar bien con los bandos, ambos, que nos dicen que venimos del simio. Dímelo tú, tendrán razón. Pero en todo caso, empezó a pensar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Y empezó a pensar lo que los demás pensaban de él. Imagínate la gran incógnita del ser primitivo para pensar cómo era él, cómo los demás lo veían. Una de las grandes virtudes tuya y mía es que vemos a los demás y ve tú a saber lo que los demás vean de nosotros. Y el ser humano comenzó a idear cómo verse a él mismo. Por el camino del pensamiento eso se llama reflexión. Verse de alguna forma a sí mismo. Por el camino de la física también se llama reflexión. Ese fenómeno óptico. Cuerpos brillantes que reflejan nuestra imagen tan perfecta. ¿No es cierto? ¿No te da la impresión de que tú eres el ser más perfecto de la creación? ¿No tenemos otro? Tú tienes tu muy particular forma de ser. Yo la mía. ¿Qué le vamos a hacer? No nos queda sino reconciliarnos con nosotros mismos. ¿Te quieres? Y el espejo comenzó a ser inventado. ¿Cómo? Ve tú a saber. Piedras pulidas, ingeniosa y maravillosamente para poder asomar la cara propia ahí y decir yo soy así. ¿Cómo eres tú? Insisto en aquello que te dice tu espejo de tu propia figura. Luego resulta que somos muy ingeniosos y educamos al espejo a que nos diga lo que queremos que el espejo nos diga, pero ese es otro problema. Mira, cuando uno comienza a plantarse frente al micrófono, a tratar de convertir el pensamiento en palabra dicha, ¡qué remedio! Uno se oye, ¡qué remedio! Y uno comienza a oírse distinto. ¿A ti no te ha pasado que pones una grabadora y tú dices, yo no hablo así? Lo que pasa, y es un poco también el fenómeno del espejo, la grabadora nos rebota nuestra propia voz. Lo que pasa es que nos oímos a través de los palatinos. Nuestra interioridad se rebota, nuestra voz se rebota en nuestros propios oídos a través de toda esta bóveda palatina, el paladar. Entonces nos oímos de una forma, pero cuando ponemos la grabadora decimos, yo no hablo así, aunque los demás nos oigan así. Cuesta tanto trabajo incluso aceptar eso, la propia voz. ¿Por qué? Porque
No estamos acostumbrados a oírnos de fuera hacia adentro. ¿Qué te dice tu espejo? Y vuelta con lo mismo, machaconamente insistiendo. ¿Cómo tienes educado a tu espejo? ¿Cómo te ayuda a reflexionar sobre tu propia persona? ¿Te acuerdas de Narciso? Aquí ya pensarás que me voy a desviar un poco mucho del tema, del asunto tan profundo, espejos, que nos ocupa esta noche. Si te platico de Narciso, si te platico de cómo los seres humanos tenemos un elemento para interpretar a las divinidades que se llama nuestra propia mente. Y en eso los griegos fueron especialistas, en convertir en muy humanas a sus muy particulares divinidades. Vaya historión que es la mitología. Qué cuentos, qué enredos, qué chismes, qué dimes, diretes. Qué cosas la mitología griega. Tan humana que la hicieron. Sucede que Narciso era un joven bello, guapote. Pero tan guapote era muy singular, muy particular. Yo no sé cómo se dio cuenta él de su belleza. Tal vez porque los demás le observaban con demasiada... ¿Qué será? Veto a saber cómo se podrá denominar estas horas de la noche ese apetito con el que unos ven a los otros cuando son bellos. Y Narciso le dio por rechazar el amor. No quería enamorarse de nadie, absolutamente de nadie. Era como una especie de autista autosuficiente en las artes amatorias. Y de pronto Narciso es requerido amatoriamente por Eco. No vayas a pensar que es un nombre masculino. No, ¿qué va? La diosa de las montañas, Eco. Vaya. Y Narciso rechaza a Eco y es castigado por Eco en una forma dolorosa. A verse, contemplarse perpetuamente en las aguas tersas de un estanque. Ese fue el castigo de Narciso. Y pudo salir de este encantamiento, quién sabe mediante qué artimañas, porque los dioses griegos usaban cada artimaña, que otro día nos ocuparemos en extenso de la mitología, de tal que Narciso se acaba convirtiendo en flor que crece al borde de los estanques. Pero accidentalmente te cuento que a Eco también la van a castigar después por mal comportamiento amatorio a esa diosa de las montañas y la condenan a repetir las últimas palabras de quienes a las montañas van. ¿Has escuchado el eco? También una especie de espejo reflejante de la voz en el silencio de la naturaleza. ¿No es cierto? Narciso contemplándose en el espejo de agua del estanque. Y ya viene el término aquel de narcisista, aquellos que utilizan demasiado el espejo para estarse viendo, reparando, reacomodando, reflexionando. Eso es lo que hace el espejo, nos refleja, nos reflexiona nuestra propia imagen. ¿Te gusta reflexionar? Parecerá que cambio de tema también si te digo que desde tiempos, desde mi infancia, acostumbro ir a la peluquería. Así se llamaba entonces, ahora ya le llaman salón de belleza, qué sé yo, pero antes se llamaba simplemente peluquería. Me gustaba ir y contemplar ese juego infinitesimal de rebote reflectivo de la imagen. Las peluquerías tienen muchos espejos, claro, es parte de lo que ofrecen estos servicios tan necesarios. Y te reflejas un espejo contra otro y parece que te introduces en un túnel enorme, profundo, infinitesimal, en donde no puedes contar ya el rebote de las imágenes. ¿No es cierto? ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues de pronto hemos entrado en el pantanoso tema de la economía. Fíjate por dónde, por el rumbo de los espejos. Tú no lo has hecho, poner un espejo contra otro, rebotar la imagen y ver cómo se va multiplicando. ¿Sabes cómo se llama eso? Te lo digo, no se lo dirás a nadie. No se lo dirás a ningún astuto manejador de la economía. Eso se llama especulación. ¿Por qué? Porque el speculum, en latín, era precisamente eso lo que conocemos tú y yo por espejo, y en el momento en que se va reproduciendo aquello artificialmente, es una forma artificiosa de reproducir una imagen, algo que no existe. Eso es la especulación. De ahí lo delicado. Y los espejismos. ¿Tú nunca has visto espejismos?
en los desiertos, qué sé yo, en el Sáhara, y déjame llamarle así, como le llaman allá, los hombres del desierto. Se da, ciertamente, en ocasiones, esa transposición incluso por el efecto reflexivo de, ¿qué será? La atmósfera. Se da la transposición de verdaderas ciudades a donde no existe absolutamente nada en medio del desierto. Los espejismos, qué peligrosos son. ¿Nunca has sufrido tú de espejismos, vamos a llamarles así, espejismos meramente humanos? El creer que allí existe lo que no existe. Reflexión. Eso es todo. Una simple invitación a la reflexión a propósito de esos instrumentos reflejantes que son los espejos. Y vuelta con aquello. El ser primitivo y el ser ancestral, nuestro antecesor milenario. Qué difícil sería para él imaginarse cómo era. Ya vendrá la Edad Media con el manejo de los cristales, ya vendrá el Renacimiento con la aplicación de una capa de plata atrás del cristal para permitir que el espejo alcanzara la perfección que quizá tiene en estos días. Son tan perfectos los espejos, ¿no es cierto? Reflejan tal cual es nuestra imagen. Solo que nosotros le ayudamos siempre a esa prodigiosa herramienta, producto del ingenio humano. ¿Qué me dice de nuestros ancestros aztecas? Ellos con piedras de pedernal, con piedras obsidiana, negras, lisas, pulidas, para reflejar la imagen, para descorrer esa incógnita. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos ven los demás? Tú, fíjate, de cierta forma, eres un espejo mío, potencial. ¿Cómo me oyes? ¿Cómo te suena esta radio de altura, le podríamos llamar así? No es facilita, no es tan sencilla como la radio otra, del grito. Yo no tengo necesidad de gritar. La radio conversante, la radio con una textura distinta. Ya me lo dirás algún día que tengas paciencia, tiempo para escribirme, decirme, reflejarme a la distancia. Los espejos. ¿Qué tan educado tienes al tuyo para que te diga la verdad? ¿Cómo eres? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Será nuestra propia imagen, la que llevamos dentro, corresponde con la imagen que los otros tienen de nosotros, los otros de nosotros? Fíjate, mi abuela solía decirme que no juzgara a nadie por las apariencias, pero que no me olvidara que todos nos juzgan por eso, por las apariencias. Oye, una pregunta. ¿Eres admirable? Yo creo que en estos tiempos de interlinguación, le podríamos llamar así este fenómeno que se está dando, en que cada vez nos dicen que hay otras lenguas que valen más que la propia nuestra tan maltratada. Claro que tú sabes cómo se dice espejo en inglés. Mirror. Eres admirable. Fíjate, el término mirror viene de admiración, de admirarse. Cuando te plantas frente al espejo, claro que te admiras. Faltaba más, nos admiramos tanto, tú y yo. Tú a ti, yo a mí. Pero eso es admirarse. El espejo sirve para eso. ¿Qué haríamos tú y yo sin espejos? ¿Qué sería de la economía sin especulación? ¿Qué sería de ti y de mí sin la reflexión? Te cuento que la música cuenta también en esta conversación. Música y acompañamiento. Y luego te cuento algo. ¿De qué? De la alopecia. O alopecia. ¿Cómo se dice? Corrígeme cuando me equivoque, por favor, que suelo equivocarme tanto que sin tu ayuda especulativa, ¿qué haría? Luego seguimos. ¿Cómo estarán pintando a la ocasión? ¿Recuerdas aquel viejo refrán dicho que a la ocasión la pintan? Ya por eso te pregunto cómo los pintores pintarán actualmente la ocasión. Vamos a decir que a la ocasión la pintan alopésica. ¡Qué palabra más elegante! ¿No es cierto? ¿Cómo complico yo las cosas? Ya me han acusado de eso, pero yo creo que tú puedes ayudarme a simplificar esto, a cortar,
Los expertos dicen a editarme la lengua y evitarme la pena de tener que dejar la antena por precisamente esa acusación de complicado. Bueno, lo repito, así de complejamente. La ocasión la pintan alopésica. Doy un brinco, un salto a las noticias. ¿No te gustan las noticias? Son lo que nos permiten estar enterados de lo que va ocurriendo allá donde no podemos estar tú y yo porque tenemos que estar tú y yo aquí. Entonces contratamos indirectamente a esos individuos que tanto les gusta andarse asomando en asuntos varios, diversos, que a ti y a mí nos competen, a ellos no sé qué tanto, que se llaman los reporteros y ellos nos traen las noticias. Pero claro, los noticieros no todo es médula, también llevan un poco de tejido adiposo para suavizarlos, para hacerlos más auditivos en radio, más legibles en los periódicos. Los periódicos también son noticieros por escrito. Pero ¿qué te estaba diciendo? No permitas que nos perdamos porque el extravío no es bueno. Hay noticias que se repiten, que las oyes un día y no sabemos en qué concluyen. Y no sé por qué año con año, o con mucha más frecuencia, sucede que ya alguien descubrió un remedio contra la alopecia o alopecia. Plántale el acento donde mejor te acomode. La última vez que me enteré de alguien que había encontrado un remedio contra tan peculiar mal humano fue un chino, Xiao Shangwan. Con ese nombre cualquiera inventa cualquiera cosa. Le llama a su fórmula 101, con esa denominación cabalística 101. Y él dice que hace florecer el pelo en las calvas. Eso es. Tan sencillo que hubiera resultado que yo te lo dijera así, alopecia o alopecia. ¿Para qué me pongo a usar palabras elegantes si simplemente se llama calvicie? Uno se rasca la cabeza cuando lee este tipo de noticias. ¿Será cierto? Por fin se habrá cumplimentado esa ambición de la humanidad, encontrar un remedio contra la calvicie. ¿Será hereditaria? ¿O la produce el exceso de hormonas masculinas? Eso decía un amigo mío, alopésico y colombiano, que el exceso de hormonas masculinas le había producido la caída del pelo y que solo le daba lástima que las mujeres no quisieran comprobar que a eso se debía. ¿Por qué tanta incomprensión? Y claro, ese tipo de remedios nunca son baratos, ¿o sí? En este caso el chino, Xiao Shangwan, vaya que le ha puesto precio alto a su misteriosa fórmula 101. Y como siempre, las noticias estas no traen un punto de referencia donde podamos tú y yo dirigirnos para obtener mayor información o para obtener el producto, sino están allí, aparecen en un recuadro en los periódicos y luego se evaporan y nunca más nos volvemos a enterar si el producto de Xiao Shangwan era efectivo o no. Pero él afirma que es mucho más barato que un bisoñé. ¿Te acuerdas de aquellas épocas, de aquellos tiempos románticos y el Renacimiento cuando los grandes pelucones eran una parte necesaria en la cabeza humana? No solo en las cabezas coronadas de reyes y reinecitas, que tanto nos gusta saber de sus vidas, sino todos, plebeyos, debían usar bisoñés. Y ahora parece que solo se fabrican dos tipos de bisoñés, unos que se alcanzan a detectar a 50 metros de distancia y otros que a 49 metros se ve que son bisoñés. Te decía, la alopecia es un mal, ¿qué será? Ancestral, contra el cual la humanidad ha luchado desde siempre como otros tantos males con los que se enfrenta la ciencia o la pseudociencia, y según parece, no se avanza ni un milímetro en su solución. En alguna ocasión, y a propósito de que el descubridor ahora del que yo me entero, el último que me entero de esa noticia recurrente, el descubridor chino, Shangwan, qué nombre, me hizo recordar que en alguna ocasión yo alcancé a detectar que solo quizá hay algo un poquitín más feo que un chino calvo. Es una china igual calva. No me lo vas a creer, pero es cierto. En un lugar, en un barrio chino, en otra ciudad,
Un día vi a una mujer absolutamente alopésica, y le digo así, con todo respeto. Pero hasta donde parece, el mal ataca más a los hombres, afortunadamente, que a las mujeres. Y vuelta con aquello, con los viejos refranes y decires que repetimos multisecularmente porque no hemos inventado otros, al cabo ya ni conversamos, ya no tenemos tiempo de enriquecer el refranero. Pero ¿te acuerdas? Decían la ocasión, la pintan alopésica. Suena bien, es lo mismo que calva, solo que dicho en forma elegante. Ya podrás acusarme una vez más de complicar innecesariamente las cosas, de ser gárrulo. Pero mira, a propósito de noticias, de esas noticias que son de relleno, noticias recurrentes que son indispensables para llenar espacio en los periódicos y en los noticiarios de todo el mundo. Esta, tan intrascendente. A propósito de esa lucha contra la pérdida del cabello. Una esperanza fugaz que luego, la mayoría de las veces, cae en el olvido. Aparece cada 2, 3, 4, 5 o 6 meses, y casi siempre este mal que se llama en complicado alopecia o alopecia y en simple calvicie, casi siempre da mucho que ganar a algunos que no tienen un pelo de tontos. Seguimos charlando. ¿Tú crees que yo soy un charlatán o un simple platicador de la noche que te invita a seguir aquí? Seguimos. En ocasiones, y no resisto la tentación de decírtelo, de contártelo, en ocasiones utilizo verdades que son irrefutables. A ver cómo te suena esta. De que pasa, pasa. No es cierto. De que pasan las cosas, pasan. Pasar en el sentido de la velocidad del tiempo, pasar en el sentido de acontecer, ocurrir, qué sé yo. Hay cosas que pasan primero de una forma y luego al pasar el tiempo se van modulando, modelando y van cambiando de forma de apreciar. Todo a propósito porque me encuentro una crónica entre papeles viejos que yo creo que es la primera definición que se hace en el mundo, por escrito. La primera definición de un producto vegetal que comenzó siendo aparentemente bueno y que hoy es objeto de múltiples ataques, de múltiples complicaciones. El tal Romano Pano, un clérigo que vino en el segundo viaje con Colón, escribió por ahí en alguna notilla, seguro tenía mucho tiempo para escribir. Espero que tú algún día tengas tiempo para escribirme. Lo necesito, lo requiero. Pero eso es otro asunto. Romano Pano textualmente dijo: existe una hierba harto singular, a la cual en su lengua llaman, luego te digo cómo le llamaban, y que lleva consigo casi siempre, pues estiman la maravillosamente apropiada para muchas cosas. Es muy saludable, aseguran. Lo cierto es que si se aspira con exceso ese humo o perfume, embota y embriaga como un vino fuerte. Esa es la descripción que hace Romano Pano de un producto vegetal que los aborígenes en su lengua llamaban tabac. Así, tal cual. Con decirte que si le quieres echar un poco más de tierra a la memoria de Cortés, también podemos acusarlo de ser uno de los promotores en Europa del tal tabac. Y otro francés simpático, Jean Nicot, tuvo a su cargo la primera, o vamos a decirlo en términos contemporáneos, las primeras campañas publicitarias de tan maravillosa hierba. Y Nicot se emocionó tanto con ese producto que hasta le montó el apellido a uno de los alcaloides que destila la que comenzó siendo maravillosa y ahora se afirma es peligrosísima hierba. Nicotina. ¿Te suena el nombre de nicotina? Jean Nicot quedó ahí. ¿Qué será? ¿Qué será encerrado en esa expresión nicotínica, amarillenta y pestilente que despide el tabac o tabaco? En el siglo XVI ya Europa estaba enloquecida con esa nueva aportación de América a las costumbres europeas. De una América que todavía no se llamaba así, pero ese es otro asunto. Quedó en la historia. Fíjate lo que es la historia. Quedó ahí atrapado el nombre del primer europeo que fumó tabaco. Él se llamó
Rodrigo de Jerez. Ay, tabaco. Te decía, hay tantas cosas que primero sí y luego resulta que no. Llega a Europa y allá le encontraron incluso otras formas de aplicación. ¿Nunca oíste hablar del rapé? Picaban el tabaco finito y por la nariz para estornudar. Y eso causó un verdadero furor, tú sabes. No hay cosa que hagan los reyes que los súbditos no imiten. No hay cosa que hagan los prohombres que los tan comunes y corrientes como tú y como yo no tratemos de imitar para parecernos a ellos. Y cayó en narices nobles el rapé y todo mundo con unas pequeñas cajitas de aquella picadura de tabaco para estornudar. Lo que es la moda, ¿no es cierto? Y las guerras napoleónicas pusieron de moda las pipas. Estas eran de gran comodidad para los soldados y los marinos. Las llenaban con tabaco y a echar humo, fumar. Eso es fumar, echar fumo o humo. Las pipas y el cigarro aparece apenas allá por 1860. Ese cigarro que se vende empaquetado, aparentemente tan inocuo, para echar y echar más y más humo. Es hijo de la revolución industrial. Fíjate, cuando yo estaba chico en las calles de esta ciudad, todavía había puestos en donde vendían cigarros de hoja, liados tal cual o enrollados a mano. Pequeños paquetitos, 10, 20 cigarros amarrados con un cordel, tabaco envuelto con hojas de maíz. Y existía aquel decir de yo no fumo de hoja porque daba mucha mejor textura social el fumar cigarros empaquetados de fábrica. En 1860 apenas, ingenio humano, ¿para qué se aplica en muchas ocasiones? Apenas en 1860 se hicieron las primeras máquinas para hacer cigarros en serie y empaquetarlos igual. O sea que saca tú cuentas, digo, si tienes tiempo a estas horas de la noche. Un siglo, un poquito más, y el cigarro, la industria cigarrera, surge. ¿Qué me dices del buen tono? Tiempos de don Porfirio. Era la gran fábrica de cigarros en el país. A mí el nombre me parece exquisitamente poético. Buen tono. Suena como estación de radio. Bueno, incluso el buen tono, en su... ¿cómo se llamará esto? En su expansión financiera industrial, llegó a tener una estación de radio, pero primero fue fábrica y marca de cigarros. Tono y bueno. ¿Por qué? Porque era de buen tono social fumar de aquellos cigarros fabricados por el buen tono, para echar, fumigar en buen tono. En el siglo XVI, un reporte médico, esa medicina primitiva que ha evolucionado tanto, afirmaba que el humo del tabaco servía para destilar y consumir los humores superfluos del cerebro. Mira, sonaba curioso, ¿no? Y ahora resulta todo lo contrario, que se llena de cochambre uno todo por dentro y que mal acaba quien bien fuma. Estará bien. Lo podemos usar tú y yo como refrán. Novedosísimo refrán. ¿Te suena? Lo repito. Mal acaba quien bien fuma. El asunto del tabaco está humeante, candente, prendido. Yo no sé por qué en el llamado primer mundo, perseguido, o sí sé por qué, porque llena los servicios públicos, sanitarios, los servicios de médicos públicos, dicho de otra forma, los llena de pacientes. Y en el primer mundo, duro contra el tabaco, que se apague el cigarro, que dejen de echar humo y tragárselo. ¿Y qué es lo que pasa? Ya lo sabes, lo que no se consume allá, a consumirse aquí. Porque no se trata de desmontar todo un proceso industrial tan complejo y tan complicado, nacido en el siglo XVI, a propósito de que aquel Rodrigo de Jerez inhaló humo y dijo, ¡qué bueno es! ¿Te acuerdas de Bernard Shaw? No importa si nunca has oído hablar de él, un tipo simpático, inglés, sentido del humor igual, inglés, cortante, tajante. Estoy seguro que le robó otro paisano, a Johnson, que definió la pesca en términos muy parecidos, pero mucho antes que Bernard Shaw. Le robó la idea y definió los cigarros, te digo cómo.
Es una cosa que tiene fuego por uno de sus extremos y a un imbécil en el otro. ¿Tú crees? ¿Cómo nos insultan? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? De que pasan las cosas, pasan. Antes era cosa de muy buen tono y va siendo de pésimo, de mal en peor. Que el cigarro ocasiona, entre otras muchas cosas, la pérdida del sentido del olfato. Oye, ¿cuántos sentidos tienes tú? Y otra pregunta, como tantas otras que no vienen a cuento. ¿Qué servirá más en el matrimonio, el sentido del olfato o el sentido del humor? Dímelo tú si lo averiguas. Pero resulta así que con la nicotina se pierde el sentido del olfato, y que nadie sabe para lo que sirve hasta que se pierde. Fumando espero. ¿Te acuerdas de aquel tango? Y ahora la tonada de los médicos es un poco distinta, aunque también en tono tango. Espero que no fumes. Total, en el siglo XVI empezó con mucho prestigio eso que los caribes, los habitantes de la región del Caribe llamaban el tabac. Y ahora, ¿quieres que te diga algo? Te cuento algo de mí, no importa, no te quito demasiado tiempo. Un día, para sentirme hombre, empecé a fumar. Y espero, muy pronto, dejar de hacerlo, exactamente por las mismas razones. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Por qué no me escribes? Necesito de tus cartas porque, si no, ¿cómo les digo que tú existes? Que tú conversas conmigo a estas horas de la noche. ¿A quiénes? Claro, a quienes aquí en DK nos permiten hablar así, ensayar este tipo de radio. Será de altura. De nuevo, dímelo tú. Por lo pronto, yo sé que tú estás aquí, pero necesito que me lo digas. ¿Mañana de qué podremos platicar? Sí, se me ocurre. 451. Claro está, eso es un buen asunto de conversación. ¿Por qué? Porque Guadalajara está muy próxima a cumplir 451 años de haber comenzado a crecer, a germinar. A veces pienso que monstruosamente en este valle de Atemajac. Es un buen asunto. Y claro, como te tengo mucha confianza, puedo decirte que hace un año, y es algo muy personal, muy particular, me dio la gana, simplemente esa enorme y humana razón me dio la gana, de plantarme a la máquina de escribir, de hacer un pequeño librito sobre la historia reciente de Guadalajara. Yo tengo la teoría de que en los años 50, y lo digo así, década de los 50, comenzó a reventar Guadalajara. Comenzó un parto, una partida, un partimiento. Fíjate qué nombre más complicado para un libro. ¿Cómo le haré? Sinceramente te lo pregunto, ¿cómo le haré para alcanzar la sencillez? Porque ya me lo han dicho, que a estas horas de la noche abuso de tu oído con cuestiones demasiado complicadas, que tengo la enorme virtud de convertir lo sencillo en complicado. Necesito que me digas, ¿cómo haré para alcanzar la tan ambicionada sencillez? Llaneza, amigo Sancho, decía el Quijote, que toda afectación es mala. Yo quiero sonar sencillo. Bueno, sencillamente mañana te diré algo acerca de mi punto de vista sobre esta Guadalajara de los 50, la Guadalajara cincuental, y eso entre otras cosas. Eso si me tienes paciencia, eso si te da la gana de que nos encontremos tú y yo aquí, mañana, poco después del noticiero de las 10 de la noche. ¿Te parece bien? En todo caso, aquí estoy. Aquí sigo. Mientras tú me apoyes. ¿Por qué no me escribes? Apartado postal 31-24. Sucursal La Calma. Qué poético nombre de sucursal. Guadalajara, Jalisco. Código postal 45071. O escríbeme directamente DK, Avenida Lázaro Cárdenas, 2138, 2136, 2138. Nomás ponle DK, Grupo Radiodifusoras DK, Colonia Chapalita, Guadalajara, Jalisco. Estoy seguro que tu carta será, aunque crítica, por favor, critícame. Si quieres acabar con un enemigo, adúlalo, y se acabará. Por favor, ayúdame a encontrar mejor tu oído en las noches.
Espero tu carta. Te espero a ti, mañana, aquí. Te cuento, de lunes a viernes, a la misma hora, Deca, la radio vivencial. Te cuento, soy Álvaro González. Mañana te busco.